Muy buenas tardes, estimados docentes de la Universidad UDI. Estoy muy agradecida por el tiempo que ustedes están dedicando a estas reuniones que nosotros estamos haciendo con mucho cariño, con mucho empeño. Quiero saludar a todos nuestros seguidores que nos están viendo, ya sea por el canal YouTube de Belinda Caballero, por nuestra página del Facebook de la Universidad para el Desarrollo y la Innovación, y a todos nuestros queridos colegas y amigos de la CAINCO. Estamos viviendo tiempos diferentes, estamos viviendo tiempos en que necesitamos estar lo más informados posibles. Tenemos estudiantes que nos están viendo, docentes que son emprendedores, que tienen sus empresas, que necesitan saber, ¿y ahora qué hacemos? Es un momento en el que nosotros tenemos que leer, tenemos que investigar y sobre todo tenemos que escuchar. ¿Escuchar a quién? A expertos. Y es por eso que el día de hoy hemos invitado al licenciado Juan Pablo Saucedo. Él es ejecutivo del Observatorio de Diversificación Productiva de Santa Cruz Innova CAINCO. Realmente estamos muy agradecidos con el licenciado Juan Pablo Saucedo por el tiempo que nos está dando, porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy controversial: el impacto del COVID-19 al comercio exterior. Nosotros queremos saber cómo está impactando, necesitamos datos y saber, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, yo le voy a dar la palabra al licenciado Juan Pablo. Muchas gracias por su tiempo, licenciado, y por favor le damos la palabra. Buenas tardes, muchas gracias Belinda. Es un placer poder destinar estos minutos para conversar un poco sobre el comercio exterior, que es una de las áreas de la economía mundial que va a ser mayormente afectada por la pandemia. Entonces, voy a compartir ahora mi pantalla. Les voy a pedir, por favor, que me confirmen si la pueden observar. Sí, se observa. ¿Todos la pueden ver? Vamos a maximizar la presentación para que la puedan ver a mayor detalle. Ahora sí. Bueno, hemos titulado esta presentación "Lo que nos dijeron que pasaría sobre el comercio internacional y la pandemia del COVID-19". Todos los días, cuando se habla de esta pandemia, escuchamos la expresión que nadie se imaginaba que podía llegar a algo así. Y sí es cierto, los efectos que esta pandemia traerá eran inimaginables hace algunos meses atrás. Sin embargo, hay algunas cosas que sí se nos dijeron para estar preparados para enfrentar estos efectos que se vienen y que en la mayoría de los casos como país no escuchamos las señales. Hubieron allí algunas predicciones, vamos a llamarle, que se dijeron y que no hicimos caso. Y es interesante que sobre la visión que se tiene del futuro, me gustó esta imagen que una de nuestras colegas el otro día compartió en un grupo en WhatsApp. Es una imagen de 1962, de un artista llamado Walter Molino. Y él veía el futuro con esta idea, ¿no? Una idea de personas transportándose en un equipo ahí automóvil totalmente cubierto, ¿no? Y si él hubiese estado vivo ahora mismo, en 2020, se sorprendería de que esta su visión sería un emprendimiento buenísimo para poder transitar ahora mismo, ¿no? Allí cubierto, libre de del posible contagio. La verdad, él imaginaba un futuro en el que la tecnología podría, obviamente, ser parte de nuestras vidas, y de hecho lo es, ¿no? El hecho de que estemos conectados ahora mismo a través de esta plataforma
es una pequeña muestra de que la tecnología nos ha transformado como sociedad y como individuos. Así que quiero comenzar mostrando de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de tres cosas. Lo que nos dijeron que pasaría, que está relacionado con el título de nuestra presentación. ¿Cuáles fueron esas señales, cuáles fueron esas advertencias que se nos dieron? Lo que pasará, que obviamente a todos nos interesa conocer en el corto, en el mediano, en el largo plazo, qué es lo que va a pasar puntualmente ahora con el comercio internacional y lo que podemos hacer, ¿no? Y particularmente desde Santa Cruz Innova, lo que como agencia de innovación que somos, estamos proponiendo hacia el país. Vamos con lo primero, lo que nos dijeron que pasaría. Y aquí usamos esta simbología que encontramos todos en nuestro en controles remotos del televisor, de radio, en las mismas radios, ¿no? Vamos a ir un poco hacia atrás, ¿no? Vamos a rebobinar un poco las cosas que nos decían que iban a pasar. Y aquí vamos a ir más allá de aquella frase de Bill Gates de 2015 que decía que la próxima guerra sería con, con microbios, con parásitos, sino que vamos a hablar un poco de lo que decían expertos en economía, que debería haber sido el mensaje a tomar en cuenta por parte de países como el nuestro. Algunos de estos, aquí están Greg Hausman e Hidalgo, ambos investigadores en la Universidad de Harvard, que ya hace varios años venían advirtiendo que los países exitosos son aquellos que diversifican su matriz productiva. Y esto tiene mucho que ver con la realidad boliviana. Esta advertencia de que debíamos diversificar la matriz productiva de Bolivia la venimos escuchando desde hace muchos años. Muchas instituciones, la CAINCO, el IPSE, diversas instituciones de carácter empresarial lo han repetido vez tras vez. Y estos investigadores y exitosos profesionales entendían la importancia de diversificar la matriz productiva para no depender de solo unos pocos productos en términos del comercio internacional. Y ellos elaboraron, de hecho, una herramienta que está disponible. Algunos de ustedes tal vez ya la conocen, tal vez la utilizan para sus clases. Está disponible en línea, es el Atlas de Complejidad Económica. Este atlas que ha desarrollado la Universidad de Harvard, que nos permite ver qué tan diversificadas son, por ejemplo, las exportaciones de un determinado país. Y allí ustedes observan cómo es la matriz productiva de Bolivia. Aquí están incluidos tanto los servicios como las mercancías en cuanto a qué es lo que Bolivia exportó. El último dato disponible que tiene esta herramienta en línea es al 2017, y es interesante que la primera columna que ustedes pueden ver de color rojo, que está allí, corresponde a los servicios, ¿no? Y son muy pocos realmente los servicios que se han desarrollado en el último tiempo en Bolivia, ¿no? Destacan sobre todo el tema del turismo. Pero en el centro notamos cuál es la parte central y fundamental para Bolivia en términos de los productos que acumulan el mayor porcentaje de su oferta exportable, en términos de el valor. Y allí nos encontramos con que está el gas natural, minerales como el zinc, estaño, aluminio y muchos otros. Pero principalmente estamos hablando de productos que son netamente materias primas. Esto obviamente que va a repercutir, y de hecho ya ha estado repercutiendo, vamos a ver algunas estadísticas más adelante, ya ha estado repercutiendo en lo que es el comercio exterior de Bolivia y cómo hemos estado cerrando nuestra balanza comercial en los últimos años. Además, esta herramienta
esta advertencia que ya teníamos nos permite identificar lo siguiente, que son todos estos puntitos. Estos puntitos corresponden igual a los mismos sectores productivos, en este caso solamente se encuentran aquí los productos, a los mismos sectores productivos y las conexiones que existen entre los diversos sectores productivos. Como ustedes ven, para el caso de Bolivia, tenemos muchos redonditos que están en blanco, es decir, no estamos produciéndolo, y los pocos que hay son más o menos del mismo color, si se dan cuenta. Además, con la diferencia de unos pocos puntos allí, están muy desconectados los que están allí en color. Eso nos muestra también de que la producción en Bolivia, además de ser limitada, no está conectada en términos de sectores productivos entre sí, que podrían generar conexiones y obviamente que al generar esas conexiones pueden incrementar los servicios, pueden incrementarse los empleos. Y lo curioso es que esta herramienta ha estado disponible allí durante muchos años, ya varios años. Las advertencias de la necesidad de diversificar nuestra producción han estado allí durante muchos años, justamente preparándonos para escenarios como el que estamos ahora mismo viviendo. Y si comparamos un poquito la performance de Bolivia con lo que están haciendo algunos otros países en la región, vamos a compararnos con un país más pequeño, tanto en superficie como en población. Vamos a compararnos con Uruguay. Uruguay tiene apenas 3 millones de habitantes, tiene una superficie que es menor a la de nuestro departamento. Sin embargo, cuando analizamos el cuadro, nos encontramos con que los servicios son muy importantes para la oferta exportable del Uruguay. No solo el tema del turismo, sino, si se fijan allí también, casi un 11%, 10.91%, son tecnologías de comunicación e información. Hay un gran desarrollo de emprendimientos de base digital en Uruguay, que ya le han dado una nueva cara a su matriz productiva, ¿no? No se limita solamente a productos bien básicos, que sí los tiene, como podemos ver en la parte central. Uruguay es un gran productor, sobre todo de productos agrícolas, agropecuarios, ¿no? Todos conocemos el potencial que tiene en carne, en soya, ¿no? De hecho, Uruguay, con un territorio mucho menor al de Bolivia y utilizando mucha mayor tecnología, le supera en la producción agrícola de cultivos de alta rotación como la soya, maíz, trigo. Entonces, esto nos demuestra un poco de que la advertencia de que diversificar era muy importante. Ahora mismo las economías se darán cuenta con los efectos que traerá esta pandemia de si hicieron o no bien su trabajo durante los últimos años, hablando obviamente de las políticas públicas. ¿Qué otras cosas se nos dijeron? Se nos dijo que las medidas proteccionistas solo pueden generar mayor debilidad en el sistema de comercio internacional. Esa advertencia, vamos a decir que provocó la indignación de algunos líderes en el mundo. Y puntualmente aquí nos vamos a referir a la guerra comercial de Estados Unidos y China. Esta guerra comercial, vamos a decir que sentó las bases para que la crisis que está ahora mismo latente y que está por venir en el comercio internacional sea cada vez más profunda. Si recordamos, desde hace algunos años, el presidente Trump de los Estados Unidos inició una campaña que denominó América Primero. De hecho, la lanzó cuando se postuló para la presidencia. Y como resultado de obedecer a esa retórica, a ese discurso, decidió aumentar los aranceles a diversos productos que tenían como su origen China.
Y China respondió también con un aumento en los aranceles a varios productos. Esto, sin lugar a dudas, que ya había modificado antes de la pandemia el escenario del comercio mundial. Hasta hacía pocos meses de que estalle el problema en Wuhan, en China, Estados Unidos y China ya habían llegado a ciertos acuerdos, pero el comercio internacional ya se había visto afectado como resultado de esta guerra comercial. Vamos a ver un gráfico más adelante que nos muestra ese efecto. Entonces tenemos aquí una segunda advertencia. Mientras más proteccionistas sean las medidas, más débil vamos a hacer al sistema de comercio internacional. De hecho, la Organización Mundial del Comercio, la OMC, siempre ha recomendado que el comercio debería ser flexible, debería ser fluido, ¿no? Y este escenario de la guerra comercial es un antecedente que no podemos dejar de lado si queremos analizar los efectos que van a suceder ahora. Otro punto que tenemos que tener en cuenta y que se nos dijo que ya estamos ahora mismo viviéndolo, es que estamos en una cuarta revolución industrial que no dará marcha atrás. Y el Foro Económico Mundial lo ha repetido muchísimas veces durante los últimos años. La tecnología, el desarrollo tecnológico ha cambiado la forma en la que vivimos. No se trata solamente de un cambio en la forma de producción, sino ha cambiado la forma en la que somos inclusive, ¿no? Ahora con los avances y desarrollos tecnológicos en muchos campos, como el campo de la genética, de la mecatrónica, de la inteligencia artificial, como se ve allí en la foto, inclusive hasta niños pueden empezar a desarrollar esto. No es un tema que deberíamos obviar, que deberíamos dejar de lado. Ya es un tema latente y que muchos tal vez pensaban en su momento que estaba todavía muy lejano esto de que todo sea digital. Bueno, para los que pensaron eso, quizás les ha costado un poco más adaptarse ahora a las circunstancias del trabajo, por ejemplo, que tenemos que llevar a cabo ahora con plataformas como Zoom u otras herramientas. Y eso que estas plataformas son herramientas digitales bien básicas, ¿no? Ni hablar de otras herramientas que ya existen en el mundo y que permiten a las empresas un mejor desempeño. Ahora, queremos hablar de qué es lo que va a pasar, ¿no? Y queremos ir un poco al futuro. Vamos a adelantar con nuestro control un poquito para saber qué va a pasar más adelante. Y tenemos algunas estadísticas aquí que queremos mostrar. Si pueden observar allí, tenemos una proyección que hizo el Fondo Monetario Internacional este mes de abril, a inicios del mes, del crecimiento del PIB a nivel mundial. Y ustedes van a notar que la mayoría de las líneas para el 2020, en la última columna, están por debajo y muy por debajo de cero. De hecho, solamente hay una línea que está por encima de cero y que corresponde al crecimiento del PIB de China. Que China va a tener crecimiento económico, pero de ninguna manera ese crecimiento va a ser como el que venía presentando en los últimos años. La línea azul que ustedes ven por encima corresponde al crecimiento del PIB de China. Y entre las líneas que vemos abajo, las tres últimas líneas, allí se mezclan el crecimiento de la Unión Europea, que está en un color verde, el crecimiento de las economías avanzadas, que está en un tono allí de azul, y el crecimiento de los Estados Unidos, que también está en un tono de verde. Y todos, en conjunto, notamos que van a tener una caída estrepitosa en su crecimiento económico. Inclusive Estados Unidos, que venía ya presentando un crecimiento interesante en el PIB en los últimos años, ahora va a caer más o menos hasta -6. Entonces, esto nos da una idea en general de cómo están las principales economías del mundo. Por último, la línea de color rojo representa a los países considerados como emergentes y economías en desarrollo, ¿no? Que también van a caer obviamente, pero no en la misma medida que las economías desarrolladas.
Y a continuación vamos a ver un gráfico que nos muestra el escenario en colores a nivel mundial. Y aquí, para entender el gráfico, mientras más rojo, peor la situación. Mientras más verde, mejor la situación. Y a simple vista uno ve que los verdes son muy poquitos. Resaltan obviamente China e India como países que van a mantener su crecimiento, pero el resto de los países que van a mantener el crecimiento son países con economías pequeñas, relativamente pequeñas. Sobre todo ahí notamos muchos países de África, ¿no? Allí, en el caso de Bolivia, si ustedes notan, está con un color más o menos naranja, y es que la proyección de crecimiento para 2020 de la economía boliviana es negativa. Después de muchos años, el crecimiento del PIB va a marcar números rojos. Para Bolivia, el Fondo Monetario Internacional, que es la fuente de este gráfico, pronostica -3 en el crecimiento del PIB. Bolivia, de hecho, será uno de los países menos afectados, si ustedes notan allí, cuando revisamos todo lo que es las Américas. Bolivia, Paraguay, Uruguay y Colombia son de los pocos que están en color naranja y el resto están todos en rojo, en números rojos. Entonces nos encontramos con un escenario difícil en términos macroeconómicos que van a requerir de decisiones en materias de políticas públicas que sean eficientes en el corto plazo para volver a recuperar este crecimiento. ¿Qué hay en materia de comercio internacional propiamente? Estábamos repasando un poquito lo que era el crecimiento del PIB en términos generales, pero en términos del comercio, hace poco la OMC, con su director general, sacó un comunicado en el que tenían dos escenarios, un escenario optimista y un escenario pesimista sobre lo que iba a pasar con el comercio mundial en 2020. En ambos escenarios hay una caída del comercio mundial. El escenario optimista plantea un 13% en la caída del comercio mundial y el escenario pesimista un 32%. Esto obviamente que repercute en los flujos del comercio que existe hacia nuestro país específicamente. Si repasamos un poquito cuáles son nuestros principales compradores, nuestros principales compradores son Brasil y Argentina, y nos compran gas, algunos países asiáticos que nos compran minerales, ¿no? Y los países de la zona andina, de la comunidad andina, que nos compran productos agrícolas, y el resto ya son productos con muy pequeño valor en relación al total de las exportaciones bolivianas. Y si lo vemos del lado de las importaciones bolivianas, de lo que compramos, los combustibles son una parte importante de lo que Bolivia importa y que, dicho sea de paso, subvenciona. Los bienes de capital, los vehículos automotores, que también se verán afectados en cuanto a las cadenas de suministros, por razón de que ahora se dará prioridad a los productos de primera necesidad. En el comercio mundial, lo más importante que se necesita comerciar ahora son alimentos y medicamentos. Se quedarán en una segunda línea de prioridad artefactos eléctricos, vehículos, ¿no? Productos que están conformados por varias partes, que esas partes vienen de diversas partes del mundo y que luego son ensamblados. Bueno, no tienen la prioridad en la logística ahora mismo. La prioridad para la logística está dada por alimentos y medicinas. Y decíamos que íbamos a mostrar un gráfico de cómo ya había terminado el año pasado como resultado de la guerra comercial de Estados Unidos y China, cómo había terminado el comercio mundial. Y aquí notamos un cuadro que divide los porcentajes de crecimiento por trimestre, tanto de las exportaciones mundiales como de las importaciones mundiales.
y también lo hace por regiones, ¿no? Y aquí, mientras más cercano al color azul, mejor el rendimiento, y mientras más cercano al color gris, peor el rendimiento. Y si notamos para exportaciones y para importaciones, lo que es el último trimestre del 2019, ya se nota un escenario con números, con cifras negativas. En el mundo, por ejemplo, ya hubo un resultado negativo, que es la primera línea en el último trimestre, tanto para las compras como para las ventas en general. Tal vez solamente en el grupo de otros productos, ¿no? Que incluye muchos países, otros países, perdón, incluye países considerados como emergentes y economías en desarrollo, fue el único que mantuvo un poquito allí el crecimiento, que se ve en la parte derecha inferior de 0.4, pero el resto de las regiones a nivel mundial ya cerraron el 2019 con cifras negativas, y eso preocupa porque esto fue antes de la pandemia. Ahora, con la pandemia, estas cifras obviamente se van a incrementar negativamente. Otro punto que tenemos que considerar y que ha sido tema de análisis en los últimos días ha sido la caída del precio del petróleo y de las materias primas en general. Y aquí notamos que el petróleo, en el primer gráfico de la izquierda, ha sido la materia prima que ha tenido la mayor caída desde enero de 2020 entre todos los productos que son considerados. Y esto como resultado de una sobreoferta, por un lado, pero también de una caída en la demanda de petróleo. Y ustedes se van a fijar en el gráfico de la derecha que el 2020 ha marcado un punto histórico, y este es que es el año en el que la demanda de petróleo en el mundo ha sido la menor en toda la historia. Y esto, obviamente, esta caída en la demanda, el porcentaje de la demanda, ha afectado a países como el nuestro, que dentro de 3 o 6 meses, en función a los contratos que tenemos de exportación de gas con Brasil y Argentina, que están ligados al precio del petróleo, van a mostrar sus efectos. Solo como un detalle, si ustedes notan, el precio del oro todavía es positivo, que es el último producto que se muestra en el cuadro de la izquierda, porque es un activo de refugio, ¿no? Cuando otras materias primas caen de precio tan estrepitosamente, los inversores en las bolsas rápidamente van a comprar oro para tener cómo cubrirse ante un posible descalabro de la economía. ¿Qué hay en el caso de Bolivia? Puntualmente ya fuimos repasando algunos datos. El efecto precio de la caída del precio del petróleo se va a sentir en 3 a 6 meses recién. No podemos estimar ahora mismo con las cifras que están vigentes, que son del mes de febrero, que son las que reporta el INE. Es insuficiente todavía para determinar el efecto, pero dentro de algunos meses ya será posible conocerlo. Y en cuanto a las exportaciones, se estima que van a caer un 20%. Bolivia dejará de exportar un 20% de lo que exportó el año pasado, según lo que avisoran organismos internacionales y organismos locales como la CAINCO misma, el IPSE, que ya han dado declaraciones al respecto, y ya lo mencionamos que la caída del crecimiento del PIB será de un 3%. Esto se complica porque en los últimos años, aquí vemos la evolución del comercio exterior de Bolivia, y en los últimos años ya teníamos una balanza comercial negativa. Los últimos 5 años cerramos con cifras en rojo, y ustedes ven allí el acumulado del déficit en la balanza comercial. Ha sido como resultado de que dependemos, volvemos al principio de las advertencias que nos dieron, dependemos de unos pocos productos en nuestra oferta exportable. Entonces cae el precio del petróleo, cae el precio de algunas materias primas, caen las exportaciones. Y este mensaje, obviamente, que nos dan las cifras,
nos hace replantearnos nuevamente la necesidad de diversificarnos. Diversificar la producción, pero también diversificar los mercados a los que exportamos. Bolivia solamente tiene acuerdos comerciales con países de América Latina, puntualmente en el marco de ALADI, la Comunidad Andina. Se beneficia, es cierto, de algunos esquemas preferenciales para países desarrollados como Estados Unidos o el bloque de la Unión Europea, pero no tiene acuerdos con estos mercados competitivos. Y esto es una señal de que necesitamos aperturar nuevos mercados para las exportaciones. Mercados que tengan una mayor capacidad de consumo de productos con mayor valor agregado. Y también necesitamos mejorar la conectividad interna en términos de infraestructura. No solamente nos referimos a construir carreteras o construir el hub en el aeropuerto, sino también a generar que los centros de acopio de la producción o los centros productivos estén conectados a estas terminales de carga. Para ello, obviamente, que se necesita incentivos, y esos incentivos se pueden dar a través de facilitación en términos impositivos, laborales, ¿no? Para atraer a los inversionistas, sobre todo a la inversión extranjera. Finalmente, vamos a ver lo que podemos hacer ahora. Y lo que podemos hacer es sumarnos a la ola de la tecnología. Y aquí vamos a ver una imagen de Jack Ma, el dueño de Alibaba. Para 2018 mencionó lo siguiente: los analistas de datos e ingenieros de algoritmos del futuro no van a trabajar en casa en compañías de internet, sino en instalaciones de manufacturas. Y la verdad es que el desarrollo de la tecnología es tal que encontramos varias funciones que pueden ser útiles para el comercio. El Internet de las cosas, las cadenas de bloque, la inteligencia artificial. Aquí, por ejemplo, estos son los almacenes de Amazon que utilizan robots para el movimiento de la logística. El comercio electrónico, sin lugar a dudas, ya se está viendo hoy que es una salida para muchas empresas. La impresión 3D también. Muy pronto, en lugar de comerciar productos, vamos a comerciar diseños para imprimir en estas impresoras. La educación es una parte fundamental también. Necesitamos desarrollar habilidades y creo que para ello hay muchos programas en línea de manera gratuita inclusive, ¿no? En Coursera, por ejemplo, allí puse un ejemplo sobre administración de la cadena de suministro. Y ya para terminar, quiero mostrarles qué estamos haciendo desde CAINCO, desde el Observatorio de Diversificación Productiva, que es uno de los servicios de Santa Cruz Innova, que los invito a que puedan visitar nuestras redes sociales y nuestro sitio web. El observatorio prioriza 3 sectores: agrotecnología, logística y economía creativa, todo lo que implica convertir la creatividad en PIB. Y como resultado ya del trabajo que ha venido haciendo este observatorio, tenemos alertas de mercado, que son boletines que están alojados en nuestro sitio web, que brinda información sobre productos con potencial de producción y exportación desde Bolivia, que los animo a que puedan ingresar al sitio. Y también hacemos vigilancia tecnológica. Y esto lo hacemos a través de nuestras alertas tecnológicas, que son boletines trimestrales sobre adelantos que podrían afectar a nuestra producción, tanto como una oportunidad como desde el lado de una amenaza para la producción local. Así que con eso culmino. Quiero agradecer nuevamente a Belinda y a la Universidad UDI por la invitación. Les dejo allí el código QR para que puedan escanear ahora el acceso a nuestro sitio y descargar estos boletines que les acabo de mostrar. Están allí disponibles para descarga. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Juan Pablo, por la presentación. Realmente, si nosotros iniciamos en este momento las rondas de preguntas, podríamos estar bastante tiempo y horas de horas conversando, porque es un tema que nos preocupa a todos.
Bueno, nos estamos llevando a casa información de oro sobre los días que nos esperan, los meses que nos esperan, pero nos has dado bastantes luces de qué podemos hacer, cómo podemos nosotros aportar al desarrollo de nuestro país y poder sobrellevar esta etapa. Yo quiero realmente agradecer a todos nuestros queridísimos docentes que están conectados en este momento y a todos los que nos están escuchando, ya sea por la página YouTube de Belinda Caballero, como también por la página de CAINCO y la página oficial de la Universidad para el Desarrollo y la Innovación. En ese canal YouTube van a poder encontrar también un análisis económico que se hizo con el Colegio de Economistas. También hemos realizado con Santa Cruz Innova una reunión bastante interesante sobre emprendimiento de base tecnológico, que son las startups, que estuvo bastante interesante y estamos muy agradecidos por ello. Entonces, Juan Pablo, muchas gracias. También mis saludos se extienden a la licenciada Liliana Cerrate, que realmente hacen un gran equipo. Muchas gracias por todo, por acudir siempre a nuestros llamados. Sé que esta va a ser una de muchas conferencias que vamos a tener que nos va a ayudar y a aportar a nuestras ideas. Muchas gracias, licenciado Juan Pablo, muchas gracias a todos los presentes. Y no se olviden de revisar el canal de YouTube Belinda Caballero, revisar nuestra página oficial de la Universidad UDI y de la página del CAINCO. Muchas gracias, Juan Pablo. Hasta la próxima. Gracias, licenciada. Realmente muy buena la información, así que le agradecemos por eso también. Gracias a todos.